Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a ver la resolución de los estados de oxidación y la nomenclatura de óxidos por atomicidad y por Stock. Bien, antes de comenzar con nomenclatura veamos los estados de oxidación, ¿sí? Recuerden que los estados de oxidación los podemos encontrar en la tabla periódica o en cualquier cuadro donde figuren los estados de oxidación. Los estados de oxidación justamente va a determinar cuántos átomos necesitamos para que sea estable la molécula. Por ejemplo, cuando hablamos de hidrógeno, el hidrógeno por regla va a tener dos tipos de estado de oxidación. Puede tener +1 o -1. Cuando hablamos de oxígeno, vamos a utilizar casi siempre 2-. En otros casos está como 1- también. En el caso de los óxidos, que es la nomenclatura de óxidos, el oxígeno siempre va a tener -2. Si nosotros quisiéramos formar un compuesto entre hidrógeno y oxígeno, vamos a tener hidrógeno y oxígeno. El oxígeno va a tener -2. Y el hidrógeno va a tener +1. Por lo tanto, yo cuando haga la suma entre estos dos números me tiene que dar 0. Si yo tengo 1 y me sacan 2, me falta 1. Por lo tanto, necesito que el hidrógeno sea 2+. Y para que sea 2+, hay que multiplicar por 2. ¿Sí? Fíjense, 2 por 1, 2. Menos 2, 0. Por lo tanto, un hidrógeno tiene +1, pero yo al tener 2 hidrógenos tengo 2+. El oxígeno tiene 2-, por lo tanto me queda estable el compuesto. Para esto sirven los estados de oxidación. Los estados de oxidación también sirven para realizar la nomenclatura de Stock y la nomenclatura tradicional. Pero vamos a ver ahora unos ejemplos de los ejercicios de estados de oxidación. Por ejemplo, el primero era ácido clorhídrico. Bien, nosotros sabemos que por regla los elementos que estén a la izquierda van a ser positivos y los que estén a la derecha negativos. Por lo tanto, nosotros sabemos que el hidrógeno puede tener +1 o -1. Como está a la izquierda va a tener -1. Por lo tanto, para que esto me dé 0, si me sacan 1, tengo que agregar 1. Entonces, para que me dé 0, va a ser el cloro +1. Fíjense, 1 menos 1, 0. Y estas serían los estados de oxidación del ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Por ejemplo, después tenemos otro caso, el caso B. Tenemos el sulfato de calcio. Calcio sulfato. Bien, el oxígeno, esto es una sal de óxido, por lo tanto va a ser -2. El calcio, si nosotros lo buscamos en la tabla periódica o en el cuadro, en donde están los estados de oxidación, vamos a ver que es 2+. Pero fíjense, en realidad tenemos 4 oxígenos, por lo tanto, a este 2- hay que multiplicarlo por 4. Por lo tanto voy a tener 8 negativo. Y tengo 2 positivo. 8 negativo más 2 positivo me da 6 positivo. Perdón, 8 negativo más 2 me da 6 negativo. Por lo tanto, para que sea 0 necesito que el azufre valga 6. Fíjense, 2 más 6, 8. Menos 4 por 2, menos 8. Así que 8 menos 8, 0. Así que tenemos el calcio, el azufre y el oxígeno. El azufre no podemos sacarlo por tabla porque el azufre tiene 3 valencias. Tiene 2, 4 y 6. El calcio tenía una sola, por lo tanto podemos buscarlo en tabla, pero el azufre no. Entonces teníamos que resolver y ver qué valencia es este azufre. En el punto C
tenemos el hipoclorito de sodio, perdón, el hipoclorito solamente. Bien, el oxígeno, como dijimos, vale menos 2. El hidrógeno, si está a la derecha, a la izquierda, vale más 1. Por lo tanto, tengo 2 negativos y 1 positivo. Me queda 1 negativo. Por lo tanto, el cloro, para que dé 0, tiene que ser más 1. Fíjense, 1 más 1, 2. Menos 2, 0. El compuesto está equilibrado. Otro compuesto y último, tenemos el hierro 2, oxígeno 3. Bien, el hierro, si nos fijamos en la tabla, tiene más 2 y más 3. Por lo tanto, tenemos que averiguar cuál de los dos está usando. Una forma rápida de hacerlo sería cruzar los estados de oxidación. Ejemplo, tenemos Fe2 O3. Este 3 va a estar acá. Y este 2 va a estar acá. Por lo tanto, tenemos que para el hierro es 3 más y para el oxígeno es menos 2. Esa es una forma. La otra forma es como veníamos haciendo antes. El oxígeno vale menos 2. Por lo tanto, menos 2 por 3, menos 6. Todo el oxígeno vale menos 6. Por lo tanto, el hierro tiene que valer más 6. Si tengo 2 hierros, 6 dividido 2, 3. Por lo tanto, 3 más es el hierro. Así se calculan los ejercicios de estados de oxidación. Luego teníamos que hacer la nomenclatura. Hasta el momento vimos dos tipos de nomenclatura. Vimos atomicidad o UPAC, stock, y en el último zoom vimos tradicional. La que es por atomicidad tiene en cuenta los átomos de oxígeno. Los átomos, la cantidad de átomos que tienen, no solo de oxígeno, sino de los compuestos. Y vamos a usar los prefijos para 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a usar para 1 mono, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 pent, para 6 hexa. Por lo tanto, si tengo 3 oxígenos, va a ser trióxido. Si tengo 2 hierros, va a ser dihierro. ¿Sí? Si tuviera 4 oxígenos y 2 azufres, va a ser tetraóxido de disufre. ¿Sí? ¿Se entiende? Stock. El stock vamos a nombrarlo a los óxidos como óxido de el elemento calcio, hierro, ¿sí? Magnesio, por ejemplo, acá sería óxido de hierro. Y entre paréntesis vamos a poner el estado de oxidación del compuesto. Por ejemplo, este sería óxido de hierro 3 más. ¿Sí? Ponemos el estado de oxidación. Y en la tradicional vamos a usar una nomenclatura específica en donde va a tener en cuenta el estado de oxidación. Vamos a usar hiposo, oso, ico o perico. Bien, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos que realizar la nomenclatura de stock y atomicidad. Y si nos dan la nomenclatura, tenemos que calcular el compuesto. Vamos por el primero. Stock. Recuerden que el stock siempre va a ser óxido de el elemento. Este es Na, es sodio. Si nosotros buscamos en la tabla periódica la estado de oxidación del sodio, vamos a encontrar que es más 1. O en el cuadro, ¿no? Es más 1. Por lo tanto, tendríamos que agregar óxido de sodio 1. Pero como el sodio tiene uno solo, no es necesario agregar el 1. Pero cuando el elemento tiene más estados de oxidación, aparte de 1, o sea, tiene 3 estados de oxidación o tiene 2 estados de oxidación, hay que agregar el número para diferenciarlos. Por atomicidad tenemos un solo sodio, un solo oxígeno, así que va a ser mono. Va a ser monóxido de
disodio. Tenemos un solo oxígeno, entonces monóxido. Tenemos dos sodios, entonces prefijo disodio. Vamos con el siguiente. Este es el óxido de calcio. Por lo tanto, tenemos calcio y oxígeno. Si vamos al cuadro o a la tabla periódica, vemos que el calcio tiene un estado de valencia 2. Por lo tanto, el calcio va a valer 2 más. Y el oxígeno vale 2 menos. Entonces, no tenemos que agregar ningún átomo, ningún coeficiente, porque 2 más menos 2 es 0. Entonces, el compuesto está en equilibrio. Así que el óxido de calcio es oxígeno y calcio con ningún numerito abajo. Si hacemos por atomicidad, va a ser monóxido de calcio. Podríamos poner monocalcio, pero no se utiliza. Casi siempre el mono se utiliza en la primera parte. Así que es monóxido de calcio. Acá tenemos monóxido de carbono. Bien, mono quiere decir que hay un solo oxígeno. Y carbono, como no dice ni di, ni tri, ni tetra, significa que hay un solo carbono. Por lo tanto va a ser de esta manera. ¿Cómo nombramos acá? Nombramos como óxido de carbono. Y entre paréntesis tenemos que poner el estado de oxidación del carbono. Vamos a averiguarlo. El oxígeno es 2 menos. Por lo tanto, para que me dé 0, si me sacan 2, el oxígeno va a tener 2. Entonces va a ser 2 más. Entonces, estado de oxidación 2. Vamos con el siguiente. Hierro 2, oxígeno 3. Bueno, siempre empezamos como óxido de hierro y tenemos que poner el estado de oxidación. Podemos hacer la regla cruzada, quiere decir que el 3 que está abajo está arriba y el 2 que está abajo está arriba. Por lo tanto, el estado de oxidación del hierro es 3. Ponemos 3. Y el nombre sería, tengo 3 oxígenos, por lo tanto, trióxido de dihierro, porque tengo 2 hierros. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Oxígeno y cloro, por lo tanto es óxido de cloro. Tengo que averiguar qué número tiene el cloro. Entonces, si tengo un 2 acá, este es 2 menos. Y acá no tengo nada, entonces este es un 1. Entonces el cloro tiene una estado de oxidación de 1. Nombremos el compuesto. Va a ser monóxido, porque tengo un solo oxígeno, de porque tengo 2 cloros, dicloro. Monóxido de dicloro. Vamos con el siguiente. Óxido de azufre. Por lo tanto tengo azufre y tengo oxígeno. Me dicen que el azufre tiene 4. Así que acá es más 4. El oxígeno nosotros sabemos que tiene 2 menos. ¿Qué hacemos? Hacemos cruzado pero al revés. El 4 que está arriba va acá abajo como 4. Y este 2 que está arriba va acá abajo como 2. Entonces me queda 2 azufre y 4 oxígenos. El nombre sería, para 4 oxígenos, tetra óxido de diazufre. Bueno chicos, hasta acá llegamos. Cualquier duda me pueden escribir por las plataformas. Nos vemos.